Título: La sombra del legado sangriento. El polvo danzaba en el único rayo de sol que se atrevía a penetrar la mugrienta ventana del ático. Un ático que olía a olvido, a madera podrida y a algo más, algo metálico y rancio que se aferraba a la garganta como una mano fría. Daniel, con sus 23 años y una herencia inesperada, no era dado a supersticiones, pero incluso él sintió un escalofrío al poner un pie en la mansión Blackwood. La había heredado de un tío abuelo que jamás conoció, un hombre envuelto en rumores y silencios, un fantasma en el árbol genealógico. Ahora, Daniel, un estudiante de arquitectura con sueños de modernidad, se veía atrapado en una estructura gótica que parecía respirar con la melancolía de siglos pasados. Los primeros días fueron de exploración. La mansión era un laberinto de habitaciones polvorientas, retratos sombríos que parecían seguirlo con la mirada y pasillos donde el silencio resonaba con ecos de voces perdidas. Las sombras, siempre largas y frías, se movían con una independencia inquietante, danzando en las esquinas, alargándose en las paredes como dedos huesudos. Una noche, mientras intentaba descifrar un plano antiguo encontrado en la biblioteca, Daniel escuchó el susurro. Era tenue, casi imperceptible, como el roce de la seda sobre la piedra. Lo ignoró, atribuyéndolo al viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Pero el susurro volvió, más fuerte, más cercano, transformándose en una voz gutural, cargada de odio. Pagarás por tus pecados. Daniel se levantó de golpe, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La biblioteca estaba vacía, salvo por las sombras que se retorcían a su alrededor, burlándose de su miedo. Pensó en marcharse, en abandonar la mansión y dejar atrás la herencia maldita, pero la curiosidad y la promesa de un futuro seguro lo mantuvieron atado. A partir de esa noche, la presencia se hizo más insistente. Las puertas se abrían y cerraban solas, los objetos se movían de lugar, y la voz, siempre la misma, resonaba en su cabeza, acusándolo de pecados que no había cometido. Daniel comenzó a investigar la historia de la familia Blackwood, buscando el origen de la maldición, la raíz del odio que lo perseguía. Descubrió una historia de traición y avaricia, de un patriarca despiadado que había amasado su fortuna a costa de la miseria y la sangre de otros. Descubrió la historia de Eliza, una joven sirvienta acusada injustamente de robo y condenada a la horca. Eliza, cuyo espíritu, según las leyendas locales, vagaba por la mansión en busca de venganza. Una noche, la sombra se materializó. No era una figura amorfa, sino la silueta de una joven, pálida y espectral, con una soga alrededor del cuello y los ojos llenos de un rencor inextinguible. Flotaba en el aire, extendiendo una mano fría y huesuda hacia Daniel. Tú eres de su sangre, siseó la sombra. La voz un torrente de dolor y furia. Tú pagarás por lo que él hizo. Daniel intentó explicarle, implorarle que no era responsable de los crímenes de sus antepasados, pero la sombra no escuchaba razones. Estaba consumida por la sed de venganza, alimentada por siglos de sufrimiento. En su desesperación, Daniel recordó el plano antiguo que había encontrado en la biblioteca. Un plano que revelaba la existencia de un sótano oculto, un lugar donde el patriarca Blackwood había enterrado sus secretos más oscuros. Siguiendo el plano, Daniel encontró la entrada al sótano, una trampilla oculta bajo una alfombra polvorienta. Al bajar las escaleras, sintió un frío glacial que le calaba los huesos. El sótano era un laberinto de pasadizos y cámaras, llenas de objetos antiguos y documentos descoloridos. En una de las cámaras, encontró un cofre de madera. Al abrirlo, descubrió un collar de plata, con un camafeo que contenía un retrato de Eliza. Era la prueba de su inocencia, la evidencia de que había sido víctima de una conspiración. Al tomar el collar en sus manos, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. La sombra de Eliza apareció frente a él, pero esta vez, su rostro no estaba lleno de odio, sino de tristeza y gratitud. Gracias, susurró la sombra, su voz suave y melodiosa. Has revelado la verdad. Ahora puedo descansar en paz. Con una última mirada de agradecimiento, la sombra de Eliza se desvaneció, dejando a Daniel solo en el sótano oscuro. Había liberado el espíritu de la joven, pero no estaba seguro de haber escapado de la maldición. Al salir del sótano, sintió una presencia acechándolo. No era la sombra de Eliza, sino algo más oscuro, más poderoso. Era la sombra del patriarca Blackwood, un espíritu maligno que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación. No puedes escapar de tu legado, resonó la voz del patriarca en su cabeza. La mansión es mía, y tú eres mi prisionero. Daniel comprendió que la maldición no era solo la venganza de Eliza,
sino la codicia y la maldad del patriarca Blackwood, una fuerza que se había aferrado a la mansión durante siglos. Para liberarse de la maldición, debía destruir la fuente de su poder. Recordó una historia que había leído sobre un ritual ancestral, un conjuro que podía desterrar a los espíritus malignos. El ritual requería un sacrificio, algo de valor incalculable que estuviera ligado al espíritu. Daniel sabía lo que tenía que hacer. Subió al ático, al lugar donde todo había comenzado. Encontró una vieja fotografía de su familia, una imagen que lo conectaba con el patriarca Blackwood, una prueba de su legado sangriento. Con el corazón apesadumbrado, quemó la fotografía en una chimenea abandonada. Mientras las llamas consumían la imagen, sintió una fuerza oscura abandonar la mansión. La sombra del patriarca Blackwood se desvaneció, liberando la casa de su influencia maligna. La mansión Blackwood ya no estaba embrujada. El aire era más limpio, la luz más brillante. Pero Daniel sabía que el pasado siempre estaría presente, recordándole la importancia de la justicia y la redención. Se quedó en la mansión, decidido a restaurarla y transformarla en un lugar de paz y reconciliación. Construyó un jardín en memoria de Eliza, un lugar donde las flores florecían y los pájaros cantaban. Daniel nunca olvidó la sombra del pasado, pero aprendió a vivir con ella, a honrar a los que habían sufrido y a construir un futuro mejor. La mansión Blackwood ya no era un lugar de terror, sino un símbolo de esperanza y renovación. Y Daniel, el joven que había heredado una maldición, se convirtió en el guardián de un legado de amor y perdón.